Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy haciendo mil cosas, estoy trabajando la leña, estoy haciendo pan integral, que hago mis pan, lo estoy leudando, me he levantado, he hecho mil cosas y en este me quiero dar un minuto, así como les pido a ustedes un minuto. En realidad va a salir 20 minutos, saldrá 10 minutos este video, porque sigo leyendo el libro de mi hijo y hay partes que son muy sabrosas, como esta, muy enjundiosas, entonces necesito leerlos. Este es el libro de mi hijo, se llama Política uno de Sebastián Izquierdo, es ensayos de táctica, estrategia y teoría. Él piensa escribir por lo menos 15 de estos, está en el número uno, después vendrá el número 2 que ya está casi el número 2, después viene un número 3 donde quizás analizará cómo va el proceso de Milei en Argentina y otras cosas más. Hay mucho que analizar en política y esto eh, son escritos antiguos digamos, recientes, pero después del estallido. Me interesa mucho este, que es muy sabroso, muy injundioso, entonces dije, bueno, ¿cuándo voy a dejar de leer el libro? Porque ya llevo 3 videos hechos, este sería mi cuarto video. Aquí suspendo, porque el que quiera ya tiene que comprar el libro. Sí. Ah, y lo otro, eh, está la preventa de mi libro, que es Conversión y Apostasía, en Seba Left. Perdón, preventa sebaleft@gmail.com. Voy a ponerles en la descripción del video y en el comentario les voy a poner la dirección de email para que ustedes puedan acceder a mi libro y entrar en la preventa, que me ayuda mucho y les ayuda a ustedes también. ¿Ya? El libro está en preventa en 10.000 pesos, el libro mío, Conversión y Apostasía. Comienzo entonces la lectura. Así es. ¡Uh! ¡Vienen los comunistas! La maquinaria propagandística del piñerismo comenzó a crear toda clase de discursos inverosímiles que eran repetidos por mucha gente pagada por ellos en las redes sociales. Hay un texto aquí que explica y va mostrando todo lo que fue realmente y lo que sigue siendo en los pagados por ellos. Entonces empieza a hablar aquí de la maquinaria piñerista sin filtros, después Lucia Vilés y el Viva Chile, el episodio de Axel Kaiser, etcétera, etcétera. Eh, Va mostrando con peritas y manzanas cómo el piñerismo ponía plata en distintas partes y le negaba plata a los que no estaban en la línea del piñerismo. Todos esta maquinaria propagandística estaba tendiente al mismo tema. Vienen los comunistas, que si ganaba el en contra, los comunistas harían una asamblea constituyente. Si pudieran, de hecho lo habrían hecho hace años. Que si ganaba el en contra, los comunistas podrían cambiar la constitución en el Congreso debido al quórum de 4/7. Los comunistas no controlan ni un séptimo siquiera del Congreso. Que si ganaba el a favor, sería imposible que los comunistas realizasen otra insurrección como la del 2019. Como si un papel, es decir, una constitución, como si un papel los pudiera detener. He aquí el institucionalismo, que hablamos en un video de ello que he subido, este institucionalismo inconsciente del que hablábamos en el primer texto, que yo lo leí antes en un video. Estos son solo 3 ejemplos de cientos o quizás miles de mensajes de este tipo que fueron apareciendo y poniéndose de moda durante el proceso y la campaña. Ahora debo explicar por qué no dieron los resultados esperados. Aprendimos con Piñera, aprendimos. Primero, recordemos ese día del 2017 cuando Kast entregó nuestros votos a Piñera. Éramos un 8% de la votación total. Cuando Kast entregó nuestros votos a Piñera sin condiciones. Y porque
comillas, la amenaza del comunismo era muy grande, cierre de comillas. La campaña de esa segunda vuelta se centró en eso. La Internet y la televisión se llenaron de testimonios de venezolanos que contaban las penurias de vivir en el socialismo, fragmentos de discurso del candidato de izquierda, Alejandro Guillé, en los que amenazaba con, comillas, meterle la mano en el bolsillo a los más ricos. Eso fue un pedazo que dijo en un discurso Alejandro Guillé, que lo tiró a su propia galería. Y yo considero, sinceramente, después de todo lo que ha pasado, que era mejor haber votado por Guillé. Era mejor que hubiera sido presidente de Chile Guillé, Alejandro Guillé, que Sebastián Piñera. Nos habríamos evitado el estallido. Así de simple. Y los procesos constitucionales. Así de simple. Y Guillé era un tipo más, parecía más correcto que Piñera en su alma. Esa campaña fue extraña y confusa. El programa de gobierno de Sebastián Piñera se comentó poco, pero incluía mejor presupuesto y herramientas legales y tecnológicas para las policías, bajada de impuestos y una simplificación del código tributario, disminución del gasto público, la grasa del Estado, decía Piñera. Además, fuera del programa, se comprometió con diversas comunidades protestantes o evangélicas para defender la familia, el matrimonio heterosexual y combatir la ideología de género. Finalmente, Piñera ganó la segunda vuelta con un amplio margen, fue un 54% de los votos, y no cumplió ni con sus compromisos ni con su programa. En su primer año disminuyó las atribuciones y el equipo policial disminuyó las atribuciones a la policía y el equipo policial le entregó unos vehículos de alta gama a carabineros, pero les quitó la mayor parte de sus armas largas y restringió fuertemente su uso. Subió los impuestos y creó unos nuevos. ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto que subió del 18 al 19% el IVA? Y eso dijo que era temporal y quedó hasta el día de hoy el 19%. Les voy a contar que mi padre, en la década del año 30, en la década del 30, saliendo de la crisis del 29, que fue tremenda, eh, el Arturo Alessandri Palma, en su segundo gobierno, quiso crear el impuesto al valor agregado, que era un 2%. O sea, el IVA era un 2%. Y hubo todo el mundo se quejó de aquello, que era una cosa inaudita. O sea, el 2% del IVA en aquellos tiempos era algo que la gente de los gremios, todos se quejaron de eso. Imagínense, ahora 19. Creó nuevos impuestos. Contrató cerca de 50.000 nuevos funcionarios. Es decir, aumentó la grasa del Estado, como él decía. Aprobó una ley de identidad de género y llamaba ¿cómo se llama al de Canadá? Justin Trudeau, le decía, mira lo que hago, qué maravilloso lo que estoy haciendo. Y eso lo grababan, él hablando con Justin Trudeau y con una cámara, como una cosa maravillosa, que Chile estaba llegando al primer mundo al estilo Justin Trudeau. Aprobó la ley de identidad de género, distribuyó libros pornográficos en las escuelas públicas. Ese se llamó el escándalo Detectives en el Museo, si se acuerdan. Envió un proyecto de ley para matrimonio homosexual, perdiendo él su alma. Permitió que grupos antifa atacaran brutalmente a mujeres y niños en la marcha por Jesús. No le dio protección policial y permitió que los antifas... Eso era también bueno, ya, no voy a entrar en más detalles. Todo eso en menos de un año. Todo esto en menos de un año. Ese sí que es un transvestismo político. Menos mal que no habían llegado los comunistas. Menos mal que no habían llegado los comunistas. No, no, con Alejandro Guillén habría sido terrible, sin duda, sin duda. Peor que esto, no lo creo. Al año siguiente comenzaron a venir
de verdad, los comunistas. El segundo año, como había sido en su primer periodo, el 2010 fue el terremoto, fueron los mineros, el rescate de los 33 mineros, todo eso fue la luna de miel y después el año 2011 llegó la señorita Vallejos con su gente por la educación gratuita y de inmensa calidad, como que todo el mundo tiene derecho a estudiar en la universidad, todos tienen que recibir de doctor, de abogado, independiente de sus talentos y de su disciplina, de su aplicación, y todos tienen que ir gratis. Esa era la idea. Pero menos mal que no habían llegado los comunistas, porque los comunistas llegaron al año siguiente, en el 2019. Hicieron decenas de intentos sucesivos de insurrección sin éxito. Estuvieron todo el 2019, porque siempre les gusta atacar el segundo año, hicieron un montón de protestas tratando de encender el polvorín. Prendían mechas y prendían mechas. Hicieron decenas de intentos sucesivos de insurrección sin éxito. Hubo protestas por todas las causas imaginables y un paro de profesores de varios meses y nada. Uy, no prendía el polvorín. Este país parecía imposible de ser agitado. Simplemente ningún método funcionaba. No se lograban manifestaciones ni protestas masivas. A finales del año, cuando todos pensábamos que los comunistas ya no habían logrado llegar, Piñera fue premiado con el galardón Global Citizen, ciudadano global, por el Fondo Económico Mundial, grupo de satanistas multimillonarios que que buscan acabar con la especie humana. Por el Foro Económico Mundial. El premio era por una política ecológica según la cual la empresa semiestatal Metro Sociedad Anónima debía comenzar a usar una porción muy elevada de las llamadas energías renovables, que son bastante más caras que las tradicionales. A todo esto, en el primer gobierno de Piñera, Piñera quería tener el Hidroaicén y por las protestas se echó para atrás. Con Hidroaicén habríamos tenido una energía muy barata. Para cumplir este compromiso, por el que lo habían premiado, el Foro Económico Mundial, era perentorio subir el precio del pasaje en el metro, causando descontento en la población, des- el descontento de la población venía del primer gobierno de la Bachelet, cuando, o el primero o segundo, segundo creo que era, ya me olvidé, pero cuando empezó la Bachelet y metió el Transantiago, o sea, la población de Santiago estaba muy dolida y muy desarticulada con todo esto. Yo lo viví porque yo no tenía auto, era terrible andar en Santiago, en Santiago con el Transantiago. Descontento de la población por la subida del precio, el descontento, y ahí no hay historiadores, porque Piñera y la derecha se seguían solamente por economistas y gente así. Si tienen un historiador, el historiador les va a decir, ojo, cuando se han producido las insurrecciones en Chile son por subir el pasaje del transporte. Por ejemplo, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, casi se viene abajo el país porque subieron unas chauchas el transporte público. Porque la gente lo que más odia es el transporte público porque es por el cual ellos llegan a su trabajo y después vuelven a su casa. Entonces lo que menos quieren es que les cobren demasiado por eso, porque es el símbolo del sufrimiento. Entrar a ese metro a chicharrados como sardinas gracias al Transantiago, el metro se colapsó, porque incluyeron el Transantiago, incluyó el metro y había mucha gente que andaba en micros, en las micros antiguas amarillas andaban por Santiago sin conocer el metro. El metro se achicharró de gente como lata de sardina, es un desagrado y más encima hay que pagar por eso. Y hay que subir el precio. Y resulta que en la época de los años 30 pasó lo mismo, porque eran
los tranvías, porque la gente no quiere saber nada del transporte, porque es el transporte que los lleva al triglium, al sacrificio del trabajo, y los trae de vuelta a la casa y demoran algunos 1 o 2 horas en llegar. Entonces, el descontento, ¿qué pasó con el descontento? ¿Qué hizo el gobierno de Piñera? Al que su ministro respondió con declaraciones totalmente incendiarias, burlándose de los trabajadores, menospreciando a los pobres y dándole a los comunistas todo el combustible que necesitaban, no solo para venir, sino para que los comunistas se quedaran. Una cosa, ese ministro yo lo conocí en Vitacura cuando vivía donde mi amigo el José Luis Vergara Besanilla, que era que es un ermitaño en Vitacura. Yo me fui con él a vivir con él porque él me ofreció una pieza en 50.000 pesos, lo cual me fue muy importante porque estaba sin plata y con ese podía estar ahí en mi situación familiar de separado, era la única forma que tenía. Y gracias a él estuve ahí. Y ese tipo paseaba con unos perros agresivos y mordieron y el tipo ni siquiera era un tipo frío, de pecho, muy frío. Ese gallo se llamaba, se me olvida, pero era el ministro, que dijo, tienen que levantarse más temprano porque más temprano es más barato. Y otro dijo, y la ministra dijo, si suben los precios de los tomates, ¿por qué no, la gente no protesta por el precio del tomate? Es que el tomate me lo pueden subir y me lo como feliz porque es algo maravilloso el tomate. Entonces me pueden subir el precio del tomate y de la palta y del pollo. Pero si me suben el precio de algo que yo odio, que es el metro, es diferente, huevona. Así comenzó lo que los revolucionarios llamaron estallido social, revuelta o insurrección. Esto último en el caso de los revolucionarios moderados, como el caso de Villegas, que es un revolucionario moderado. Fenómeno al que yo prefiero denominar estallido fecal, por sus características coprofílicas. Piñera no solo traicionó casi todas sus promesas de campaña en un año, también le había dado a los comunistas el escenario propicio que no tenían para un levantamiento general que les permitiera forzar las condiciones políticas a su favor, generar temor, aunque lo más grave llegó en noviembre, después del estallido, cuando Piñera, él, a motu propio, por su propia decisión y voluntad, y ahí estaba el señor Mario Desbordes, determinó entregar el triunfo en bandeja a los comunistas revolucionarios al ofrecerles la Constitución en su famoso Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019. Yo veía en la televisión cómo, por ejemplo, la Jacqueline Rieselberger, la entrevistaban, los periodistas estaban con una agresividad total. Mire, por el sistema que ustedes implantaron del gobierno de Pinochet, ustedes están sufriendo esta. Entonces se ponían así, unas mujeres histéricas que todavía están en la televisión, unas periodistas, y, y la Jacqueline Rieselberger, en vez de decir esto es una cosa organizada, este es el comunismo maldito, bla, 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 no, que es lo que decía. Y es que nosotros hicimos todo mal. Así estaban los políticos. Hicimos todo mal. El pueblo tiene razón, el pueblo se ha manifestado. El pueblo sí, eran 5 millones. 5 millones de locos, que son el 30% del país. Pero son 5 millones y el resto somos 10. El resto del gobierno de Piñera, o sea, lo que le quedó de tiempo, además de dictadura sanitaria, fue una lenta y sistemática entrega de poder a los comunistas, que veían si él perdía, pero vieron, perdón, a los comunistas, que vendrían si él perdía las elecciones, claro, porque si él perdía las elecciones venían los comunistas y los comunistas llegaron, pero llegaron porque ganó Piñera, llegaron los comunistas. Si hubiera estado el señor Guillé, habría sido otra cosa, más suavecita. Esta situación nos llevó a entender que cuando Piñera empieza a lanzar su campaña del terror,
que vienen los comunistas, es porque él los trae. Si nos quieren ocupados pensando en los comunistas, si nos quieren ocupados pensando en los comunistas, es porque Kast y Piñera se traman algo más grande que no quieren que veamos. Las sospechas por el viaje de Kast a Estados Unidos y su repentina amistad con Piñera, Kast y Piñera, saliendo y entrando por puertas secretas en las cocinas de los hoteles. Se sumaba a que ambos nos ponían en posición de votar a favor, a favor de una nueva constitución unanista. O somos comunistas, es decir, o estamos por esta constitución de la unión, de la unión, ¿cómo se llama esta mierda? De la ONU, o con ¿cómo se llamaba esto? Estado social de derecho, o si no somos comunistas. Joder, mira, esa era la disyuntiva para la elección, para el último plebiscito. Todo se fue sumando y se parecía demasiado a los hechos del 2017 al 2019. Y si algunos no lo habían entendido antes, ahora estaba todo muy claro. Nunca más, nunca más nos dejaremos llevar por el llamado de que vienen los comunistas, porque suele ocultar algo igual o peor. Yo diría que peor, porque ya no tenemos a los comunistas. Hemos peleado con ellos en las calles y no les tenemos miedo. Y porque no volveremos a permitir que la propaganda del piñerismo nos distraiga de nuestros principios, valores e ideales. Al no dejarnos distraer por la discusión sobre si vienen o no los comunistas, pudimos leer con detención la constitución que Kast y Piñera querían que aprobáramos. Nos dimos cuenta de que era entregar por completo el país a los amigos que Piñera tiene en Nueva York, los mismos que lo premiaron, el Foro Económico Mundial, que lo premiaron con el Global Citizen. Tengo que saltarme, el que quiera compra el libro, porque vamos a ir al futuro, lo que se nos viene. La revolución ha sido derrotada, o al menos en su objetivo fundamental, que era acabar con la constitución de Pinochet. Los exaltados no lograron acumular suficiente poder para implementar el objetivo programático de la Asamblea Constituyente. En su lugar, hubo pacto con los revolucionarios moderados para un par de procesos constitucionales que fueron derrotados en las urnas por el bando patriota, con la ayuda de los moderados primero y de los exaltados después. Ahora los moderados y los exaltados, es decir, Chile Vamos y la izquierda, deben transar objetivos de reforma. Esto es fundamental porque reforma es lo contrario de revolución. He ahí la derrota total de la revolución. La revolución derrotada nos deja en una situación parecida a la de un Estado fallido. Los grupos exaltados conservan el poder que le arrebataron al Estado, y aunque dicho poder es insuficiente, no deja de ser considerable. Los vacíos de poder creados durante el aborto del proceso revolucionario, enfrentamientos con la vanguardia y la pandemia, han sido llenados con bandas de crimen organizado compuestas de inmigrantes ilegales y un Estado que continúa en una tarea de debilitar su propio poder. La solución de este problema no será rápida ni fácil. Será necesario que los patriotas acumulen poder. Para esto deben seguir el manual revolucionario contenido en este texto. Comenzar los actos de coacción social y política para ir entregando ese poder al Estado. ¿Cómo se hace esto? Se lo explico a continuación. Acumulación de poder patriota.
para invertir el proceso de trasvasije de poder realizado por los revolucionarios, del Estado a los revolucionarios y al crimen organizado, usted debe coaccionar a quienes lo rodean de una forma muy específica. Debe velar por el cumplimiento de la ley a su alrededor. Estar presto a llamar a la policía ante la menor infracción. Debe usted testificar en favor del policía en los juicios que se le hagan. Se debe protestar para pedir la derogación de aquellas leyes que impiden la acción correcta de la policía. Favorecer y levantar discursos que favorezcan el linchamiento de los delincuentes. Denunciar al crimen organizado, etc. De todas estas acciones, la más efectiva en el corto plazo corresponde a la coacción social en cosas cotidianas. Por ejemplo, si estamos en un supermercado y vemos a alguien introducir productos en una mochila o en sus ropas con clara intención de robarlos, comenzamos la coacción social. Se alerta de la situación a viva voz, se ridiculiza al sujeto, se llama a los guardias. Yo he hecho eso y después me han dicho que me van a tajear, que me van a apuñalar afuera. Y no ha pasado nada. Hay que estar atento. Lo mismo en el caso de una persona que arroja un papel al suelo. Tan simple. Oiga usted, por favor. O uno va a la playa y pone la música a todo volumen. Baje el volumen. Pero nunca me habían dicho eso. Bueno, yo soy el primero que le digo. La gente está feliz con mi música. ¿Usted cree? Pero si yo le pongo mi música, que me gusta la música clásica, yo le pongo una sinfonía de Beethoven a todo chancho, usted se va a poner, eh, le va a venir un ataque. Lo mismo en el caso de una persona que arroja papel al suelo, personas que portan símbolos revolucionarios. Oye, usted, ¿por qué andas con ese Che Guevara si Che Guevara era un asesino? Y le empieza a explicar. El perro Matapá con la bandera mapuche, y esa bandera fue hecha en Londres, o sea, no sé, en Bristol, no sé dónde fue, en Inglaterra. Es para producir una guerra proxy de los ingleses para cortar Chile y Argentina y quedarse con la Patagonia. Ah, mira, sus ropas, los vehículos, etcétera. La coacción social tiene por objetivo no solo generar un ambiente hostil para quien hace algo distinto de lo que nosotros queremos. Es una forma básica y primigenia de obtención y acumulación de poder que se basa en la intimidación al generar también la impresión en los testigos del hecho de que de incurrir en esa conducta sufrirán el mismo trato. Las manifestaciones son también una buena forma de obtener y acumular poder, así como una forma de poner freno a las acciones de los otros. En este sentido, es extremadamente relevante que las manifestaciones no sean paseos grupales por la ciudad, sino que generen verdaderas situaciones de coacción social, tanto para los políticos como para el resto de la población. La masividad, violencia y consignas incendiarias son fundamentales para lograr este objetivo. Las consignas tienen que ser provocativas, tienen que ser creadamente, no inocentemente, que provocativas. Una manifestación es una demostración de fuerza. Si se entiende como cualquier otra cosa, mejor no hacerla ni asistir. Las células de activismo son fundamentales para crear presencia simbólica en las calles y destruir la del enemigo. Esta presencia simbólica solo tiene sentido si va acompañada de coacción social y o demostraciones de fuerza, para que los símbolos en las calles mantengan vigente la intimidación en la que se está incurriendo. Después está la encrucijada parlamentaria. El 2025 tendremos unas elecciones fundamentales, que son las parlamentarias. Pese a que todos los ojos equivocadamente están puestos en las presidenciales, que se celebran en la misma instancia, la elección parlamentaria de ese año será una de las más importantes de la historia del país. Por eso que los hueones de derecha que votan les preocupa el presidente. Muchos hueones de derecha les preocupa el presidente. Entonces no van a votar en la primera vuelta. Y en la primera vuelta se eligen los parlamentarios. Y después van y votan
en segunda vuelta por el presidente. El presidente no puede hacer nada con un parlamento en contra. ¡Huevones! Recordemos el argumento de los a favor, de Kast y Piñera. La Constitución se puede reformar con 4/7. Estamos en peligro. Efectivamente, si bien la discusión revolucionaria ha muerto, la batalla por las reformas acaba de comenzar. Los objetivos ideológicos de ambos bandos revolucionarios, los moderados, Chile Vamos, y los exaltados, la izquierda, se pueden conseguir mediante reforma, por lo que, para aplastar al bando revolucionario de forma definitiva, es necesario revertir las nefastas reformas que ya han introducido a la Constitución que nos rige, además de volver a elevar los quórums de reforma para recuperar la solidez institucional del sistema. Es una labor que hay que hacer en el Congreso y hay que ir a votar en la elección de parlamentaria del Congreso. Para lo anterior, los patriotas necesitamos poner a algunos de los nuestros en el Congreso y asegurar que el resto de los integrantes del Congreso sean personas que puedan negociar con nuestros representantes. Mientras más a la derecha, mejor. Esto presenta problemas dado que la grieta generada por las volteretas de Kast, esto presenta problemas, dado que la grieta generada por las volteretas de Kast y sus pactos con los revolucionarios moderados han dejado a gran parte del bando patriota en una posición de rechazo total hacia el Partido Republicano. Y en la humilde opinión de este autor, el Partido Social Cristiano no está a la altura. Luego está el ramillete de partidos en formación, todos con conflictos internos difíciles de resolver. En mi opinión, no nos queda otra opción que votar por personas que sean cercanas al movimiento patriota en las filas del Republicano y otros partidos. Hablo de personas como Henry Boyce, Antonio Arroyo, Johannes Kaiser. La situación presidencial. El tema presidencial no es relevante en sí mismo, sino por lo que trae aparejado, que son los posibles eventos de insurrección para el segundo año. Empezaría a gobernar en el año 26, el año 27, como es tradicional. El año 27, desgranemos el choclo. Kast no puede ni va a ser presidente de este país. Este gobierno no solo ha mermado brutalmente su capacidad electoral, en la pasada ha destruido a la concertación, friccionándola hasta partirla en dos bloques. Uno que se juntó con la derecha y otro con la izquierda. Eso pasó con la concertación. Los amarillos y los demócratas con la derecha. El grupo político que puede poner un presidente en la política, el grupo político que puede poner un presidente en la moneda es Chile Vamos. No hay otro. Si nada importante e impredecible ocurre de aquí al 25, el próximo presidente será el candidato que lleve la derecha burguesa europea inmigrante. Kast no es opción porque se han realizado dos eventos plebiscitarios que giraron principalmente en torno suyo y en ambos fue derrotado. La segunda vuelta del 2021 al 2023, en el plebiscito del 2020, la segunda vuelta del 2021 y el plebiscito del 2023 fueron dos procesos en los que Kast fue protagonista y en ambos perdió parte de su base por sus volteretas, además de perder en gran medida por la enorme cantidad de personas que lo rechazan completamente. Entonces, descartamos a Kast, quedaría Chile Vamos. Si el asunto presidencial se resuelve como hemos visto, con un presidente de Chile Vamos, podemos asegurar sin lugar a dudas que los revolucionarios exaltados volverán a la ofensiva el año 2027. Veremos nuevamente eventos de violencia explícita destinados a cambiar la mayor cantidad de poder posible, sacándoselo al Estado y tomándolo para ellos en las formas descritas en este texto y en los anteriores. Esta situación puede ser pésima o excelente, y todo depende de la respuesta patriota. Si los patriotas están organizados, entrenados y preparados para constituir una fuerza de vanguardia que, que plante cara a la ofensiva revolucionaria del 2027, hemos salvado a Chile. Si los patriotas se quedan en sus casas,
Si se confinan a Twitter y salen a las calles desorganizados y poco preparados, si pelean entre ellos, en ese momento crucial, Chile está perdido. Es fundamental que los patriotas aprovechen estas instancias para aprender. La realidad se nos presenta para que descubramos cosas nuevas, para que cambiemos opiniones equivocadas, para que aprendamos lo que no sabíamos. Quien se mantiene firme en su soberbia, en una posición pertinaz y terca, que no observa los hechos y no extrae información de ellos, no es apto al logos inmortal y eterno por quien todo fue creado. Organizarse y luchar es crucial. Debemos recuperar nuestros barrios y nuestras calles, recuperar los espacios que han sido tomados por el satanismo revolucionario, por los narcos y las pandillas de inmigrantes ilegales, y volver a poner todo ese poder en los altares de Dios y de la patria. Ay, Señor. Voy a hacer una última lectura de un pequeño trozo. La fractura con las bases. Una de las consecuencias más graves para los partidos de derecha en este proceso ha sido una fractura con parte de sus bases, pero no con una parte cualquiera, sino con una porción específica que es crucial para el funcionamiento de dichas organizaciones. Con esto nos referimos a aquellos militantes y adherentes de base que realizan una militancia activa y eficaz en sus vidas cotidianas. Son aquellos que se ofrecen de voluntarios para apoderados de mesa, los que en otro país se denominan fiscales, para repartir volantes, para pintar y vigilar murales, colgar carteles, pegar afiches, asistir a eventos y manifestaciones públicas, etc. Todas estas actividades de forma mayormente gratuita. En mis casi 20 años de militancia activa en la derecha chilena, he tenido la fortuna de conocer a una importante muestra de estas magníficas personas, que con patriotismo y abnegación dedican su vida a la política de base, de forma gratuita, aunque preferible es que reciban también plata. Estas personas, al menos según mi no menor muestra, se decantaron en casi un 100% por la opción en contra. El tiempo nos dirá cuántos de estos militantes activos volverán a trabajar gratuita y abnegadamente por los partidos que los insultaron, despreciaron y agredieron en esta campaña por el a favor en contra por la constitución unionista o globalista, como quieran. Bendiciones, viva Cristo.